Buenos días, querida familia, y bienvenido una vez más al estudio de la palabra de Dios esta mañana. Y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, cuidado y bendiciones, tu protección por la vida y por la salud. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has levantado gozoso y con deseo de estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de la misma. En el dulce y precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, que esta mañana estamos, querida familia, que estamos listos para estudiar la palabra de nuevo y aprender mucho de lo que dice Jesús. Esta mañana nos encontramos allí en San Mateo capítulo 13 y vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a estar estudiando la parábola del sembrador, ¿verdad? Una parábola es una narración de un suceso del cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral, dice el diccionario, ¿verdad? Que eso es una parábola. Y Jesús utilizó muchas parábolas para enseñar a la gente, ¿verdad? Los secretos del reino de los cielos. Así que mediante Jesús, esta mañana, mediante su palabra, vamos a conocer muchas cosas, ¿verdad? Y qué lindo que Jesús nos puede enseñar. Así que dice la palabra de Dios esta mañana en San Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Sentado allí, lo podemos imaginar, sentado allí a la orilla del mar contemplando lo que había creado también, ¿verdad? Qué lindo. Y dice que se congregaron alrededor de él grandes multitudes y querían oír, me imagino, su palabra, que cada vez que veían a Jesús la gente corría a él, ¿verdad? Y quería oír su palabra. Así que Jesús tuvo que, dice la palabra de Dios, que tuvo que subirse a una barca y se sentó y toda la multitud estaba a la orilla de la playa. Así que había una distancia bastante, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Entre donde estaba el bote, donde estaba el barquito y el barco y donde estaba la gente en la playa. Así que imaginémonos el poder de la voz de Jesús, ¿verdad? De penetrar y llegar hasta la gente que estaba allá en la playa, ¿verdad? Y asimismo Jesús tiene el poder de llegar a nuestro corazón también. Y él dice que él habló en muchas parábolas y una de las parábolas que habló fue la parábola del sembrador. Y dice así en el versículo 3. Y aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, lo que dice Jesús. Y esto es una parábola, este es el comienzo de una parábola, ¿verdad? Y tenemos que escudriñar porque Jesús mismo nos va a decir lo que significa todo esto, ¿verdad? Jesús, igual que sus discípulos, fueron donde Jesús a preguntarle, ¿y qué significa eso? O sea, ¿qué significa que la semilla cayó en el camino? ¿Y qué pasó con la semilla que cayó al camino? Dice allí Jesús que no pudo producir nada porque vinieron las aves y se le llevaron. Y vamos a ver lo que significa todo esto, ¿verdad? En el versículo 19 Jesús nos explica, ¿verdad?, bastante lo que significa esto de las aves que se comieron la semilla. Dice Jesús, a todo el que oye la palabra del reino, la palabra de Dios, del reino de los cielos, y no la entiende, ¿ok? El maligno, Satanás, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice Jesús que eso es lo que significa aquella semilla que cayó sobre el camino y vinieron las aves y se la comieron. Esto es lo que significa. Jesús dice que cuando se siembra la palabra tiene, o sea, la palabra, aquí la semilla significa la palabra de Dios, ¿verdad? Y la semilla tiene poder de germinar. Tú has bregado con la semilla, la semilla tiene poder de germinar. Depende de dónde se eche, ¿verdad? El sembrador aquí salió y tiró la semilla, ¿verdad? Y una parte de la semilla cayó en el camino. Y ese camino representa algo, ese camino representa también nuestro corazón, nuestra mente, que se endurece por las cosas, ¿verdad?, de la vida. Como está el camino endurecido, ¿verdad?, porque mucha gente lo pisa y se endurece y la semilla solamente se queda ahí arriba y no penetra porque es duro. Asimismo nuestro corazón, ¿verdad?, cuando viene la palabra de Dios a nosotros y la oímos, también está así. Si nuestro corazón está duro, como dice aquí Jesús, como el camino, entonces viene la palabra de Dios, la oímos y más nada, ¿verdad? Dice Jesús que todo aquel, ¿verdad?, que
que no le entiende la palabra de Dios. El que no entiende la palabra de Dios es igual que si él viene, que viniera el demonio, que viniera Satanás, el enemigo, y tomar esa palabra de Dios y se la comiera, ¿verdad? El enemigo se la come, las aves se la comen, la palabra de Dios, ¿verdad? Y no llega a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no la entendemos. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando oímos la palabra de Dios, como estamos ahora, que estamos oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesús, nosotros también tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente entenderlo, sino que aplicarlo a mi vida de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas no quieren oír la palabra de Dios, la rechazan, ¿verdad? Porque tienen un corazón duro, la rechazan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra, ¿verdad? Penetra en nuestro corazón, penetra en nuestra mente y nos dice las cosas malas que estamos haciendo, nos dice el pecado que estamos haciendo, nos dice las cosas que no debemos hacer. Entonces eso no nos gusta y por ende pues el demonio se lleva esas palabras, las palabras de Jesús, ¿verdad? Y así no pueden hacer esa palabra en mi corazón. La palabra de Dios no puede nacer en mi corazón. Pero si nosotros somos atentos a lo que dice la palabra de Dios, escudriñamos lo que dice la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios tiene efecto. Dios quiere que tu corazón y mi corazón no sea como el camino, ¿verdad? Que es un corazón duro donde la palabra de Dios no puede penetrar, sino que sea un corazón dócil, un corazón tierno, un terreno bueno, que allí la semilla pueda entrar, pueda ser sembrada y también que pueda germinar para que tengamos una vida feliz en Cristo Jesús. Así que esta mañana yo te insto también para que estudies la palabra de Dios todos los días, para que la estudies con Jesús, para que la estudies con el Santo Espíritu, para que el Espíritu nos guíe a entender la palabra de Dios, porque Él fue el que la escribió, Él fue el que la dictó a las personas para que escribieran la palabra de Dios. Así que esta mañana te insto para que estudies y para que podamos aprender mucho de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana y antes de terminar vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, tus cuidados, tus bendiciones, tu protección y pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu que nos ayude a tener unos corazones tiernos y no un corazón duro como el camino para que tu palabra pueda germinar en nuestras vidas y pueda haber un cambio también. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día con Jesús. Bye bye.